Mindalia.com. Pues en realidad las personas más longevas de la Tierra están en la Tierra. Quiero decir que no están en un solo lugar o en 2 lugares o en 3 lugares, sino que hay más de 120 lugares en el planeta. Incluso algunos estudios nos hablan de casi 200 lugares. Por ejemplo, aquí en España, en Galicia, digamos, sería la parte, concretamente en Urense, hay una zona donde pues, las personas, no se sabe muy bien por qué, pues son bastante longevas y son de los que más viven en España, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de las zonas azules, siempre al final lo que nos quedamos es con los lugares donde más habitantes hay, ¿vale? Porque aunque haya 150 lugares donde la gente más vive del planeta, pues claro, son sitios, por ejemplo, imagínate una tribu en África que son 20 personas. Entonces, pues no tiene la misma publicidad, por decirlo de alguna manera, que por ejemplo Okinawa en Japón o los Hunza en el Himalaya. Entonces, por ejemplo, los Hunza, que son 30.000 personas, y Okinawa, que son algunas más, pues serían, digamos, las sociedades que más se está investigando, que más se ha investigado desde hace ya muchísimos años, incluso que más se está visitando para ver realmente cómo viven estas personas. Entonces, como te comento, pues hay muchísimos lugares, pero concretamente los Hunza, Okinawa, los Akazos, o sea, hay 4 o 5 lugares donde como mínimo hay más de 20.000 personas y estos son los lugares que más se investigan. ¿Y cuáles son los alimentos que más consumen o constituyen la base alimenticia de estas personas que están situados, como tú dices, en distintas zonas, se le llaman las zonas azules? ¿Cuáles son estos alimentos? ¿Qué comen? ¿Qué beben? Claro, bueno, aquí hay una curiosidad, ¿no? Lo primero que desafortunadamente para los que sean vegetarianos no son vegetarianos. Son una palabra nueva que se ha acuñado no hace mucho tiempo, flexitariano. Quiere decir, son como ovo-lácteo vegetariano, pero flexibles. O sea, que comen algo de producto animal, más bien pescado, pero también algo de carne, pero eso sería como el 1% de su dieta. Serían raras ocasiones, etcétera, como cuando en España hace 40 años, pues la gente mataba el pollo de Navidad, se mataba el pollo para la Navidad. Hoy en día se come pollo en cualquier momento. Antes era en la Navidad o en momentos muy concretos. Entonces es una dieta más bien vegana, o sea, donde se comen prácticamente casi siempre cereales integrales, por ejemplo, los Hunza no comen arroz integral porque el arroz no resiste a esas temperaturas, ellos comen más bien mijo, comen trigo sarraceno, algún tipo de trigo, ¿vale? Todo integral. Entonces suelen ser grandes comedores de cereales, también algún tipo de legumbre, verdura, todas las casas, los Hunza, pues tienen su huerto ecológico y comen verdura. Y después también una cosa bastante curiosa es que comen fruta, pero comen fruta seca en invierno, ¿vale? Las mismas que cogen en primavera-verano, sobre todo en verano, pues esas frutas las secan y son las que consumen en invierno. O sea que en invierno comen fruta cocinada y en verano comen fruta fresca, por decirlo así, ¿no? Entonces es una dieta muy sencilla. O sea, el plato típico unza, pues vendría a ser, por ejemplo, un poco de trigo integral o mijo, cocido con un poco de pan que ellos mismos hacen de levadura madre en poca cantidad porque el grano se lo comen prácticamente siempre entero y algo de esta fruta seca. O sea que es algo muy sencillo. Y después el tema del agua es, hay Monse del Río, ¿vale? Que es una, si no recuerdo mal, era mexicana, vamos, es mexicana, es una persona ya bastante con una edad, unos 90 años más o menos. Bueno, pues ella ha investigado muchísimo, como otros investigadores alemanes, sobre el tema del agua, ¿vale? Casi siempre se da la circunstancia que en estos lugares beben agua del deshielo. O sea, cuando el agua deshiela en los siguientes días, prácticamente 7 o 8 días, tiene una composición que por lo visto es muy potente para regenerar y para alcalinizar el agua. Sería el agua alcalina de la que tanto se habla ahora mismo. De hecho, Monse del Río propone que a las personas que no podamos vivir y tomar agua del deshielo, cojamos agua de manantial, lo congelemos en nuestros congeladores y lo descongelemos y estemos tomando ese agua durante 6 o 7 días, tiene una composición parecida a la que sería esta agua del deshielo. Entonces el agua también sería un componente
muy potente. Por supuesto, también los hábitos. Si después quiere, empezamos a hablar un poco de los hábitos que estas personas tienen. Sí, vamos a hablar de esos hábitos porque no solamente es lo que se come y lo que se bebe, sino cuántas veces se come al cabo del día. Y me gustaría saber si hay estudios en cuanto a la longevidad que se relacionan con las veces que comemos al día y en qué momentos. Bueno, es bastante curioso porque cuando uno estudia la nutrición oficial, ¿no? Te enseñan que hay que comer actualmente pues 6 veces al día. ¿Vale? Estaría el desayuno, la media mañana, la comida, la cena, la merienda y una recena, una recena. Esto es bastante curioso, ¿no? Bueno, pues cuando tú te vas, por ejemplo, a estas dos grandes civilizaciones, que serían un ejemplo más amplio de lo que estas zonas azules, pues allí, pues lo que hacen es comer 3 veces al día, pero sobre todo 2 veces al día. En distintas épocas del año solamente se hace un desayuno y una comida y no se hace una cena. Y otras veces en el año pues se hacen esas 3 comidas, pero siendo la cena muy temprana, estamos hablando de las 6 de la tarde, y muy escasa. O sea, o no se cena o se cena de forma muy escasa y después también tienen periodos de ayuno. Concretamente en Okinawa hablan de que menos es más. O sea, mientras menos se come, más se limpia el cuerpo, ¿no? En estudios que se han hecho en los últimos años, y hay montones de estudios publicados, sobre todo de científicos alemanes. Si nos metemos en revistas científicas alemanas, los vamos a ver, porque en Alemania todo se cura con el ayuno, cualquier tipo de enfermedad, sea cual fuere, pues se utiliza siempre el ayuno. Entonces, el ayuno y la comida escasa está más que científicamente demostrado que nos ayuda a limpiarnos. Nosotros cuando nos vamos a la cama por la noche, cuando nos levantamos por la mañana, estamos más delgados y la primera orina, lo que hacemos realmente, esa primera orina está compuesta de tóxicos que nuestro cuerpo pues recauda a lo largo de la noche. Entonces, el ser humano se limpia de noche, nunca de día. De día estamos en nuestros quehaceres, siempre en la noche. Por lo tanto, no cenar o cenar muy temprano y poco quiere decir que le vamos a dar mucho tiempo al cuerpo para que pueda limpiarse. Y estas civilizaciones lo cumplen a rajatabla. Realmente interesante esto de la cena y de la controversia que hay en cuanto al número de comidas que se deben hacer al día y también el ayuno. Hablaremos, si te parece, del ayuno a lo largo de nuestra conversación, pero ahora me gustaría ir a determinados alimentos que en nuestra cultura, nuestra civilización, aquí en Occidente, pues se practica la ingesta de esos alimentos y de esas bebidas de una forma generalizada. Es algo común cada día. Por ejemplo, cuando desayunamos, la mayor parte de las personas toman café, pero también toman leche. Incluyen productos lácteos también muy controvertidos, no solamente leche, sino todos los derivados, queso, etcétera. Pues estas personas longevas con una calidad de vida mucho más alta que la nuestra, ¿incluyen productos lácteos en su dieta? ¿Y de qué tipo? Claro, por ejemplo, ellos no utilizan productos lácteos para el café con leche, ¿no? O para una leche con lo que sea, ¿no? La leche es para mamarla, no para tomarla. Lo que sí incluyen puntualmente, cuando digo puntualmente, estamos hablando de algo esporádico, que puede ser a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, o sea, algo de un extra. Sería lo que es lo fermentado, ¿vale? No tiene nada que ver tomarse una leche que, como digo, es para mamarla y no para tomarla. De hecho, en el momento que se ordeña, la tienen que uperizar o pasteurizar porque para matar un microorganismo que se desarrollarían, porque no va de pezón a boca, pero también matan lo malo, lo bueno, todo lo que hay en la leche. Eso es una cosa, y otra cosa que estas civilizaciones sí hacen es fermentar. O sea, fermentan de la cabra generalmente, que es mucho más interesante para el ser humano que la vaca. En este sentido, fermentan y hacen una especie de queso o de yogur que viene muy bien para el microbiota intestinal, etcétera. Esto sí lo consumen en pequeña cantidad, en pequeña proporción, como si fuera una especie de kéfir, en realidad, ¿no? O sea, que es un probiótico para los intestinos. Entonces, sí lo suelen consumir, pero siempre desde esa inteligencia, es la utilización del producto desde una inteligencia donde al final lo que estás haciendo es regenerar o reequilibrar lo que es la microbiota intestinal, que es súper importante para mantenerse saludable, ¿no? Entonces ellos sí utilizan esto, pero desde ahí. También, Jorge, se ha hablado mucho y se habla mucho en cuanto a las dietas se refiere de cómo se integran las proteínas
en las comidas. Este tipo de personas longevas, ¿cómo hace la ingesta de proteínas? ¿Su comida es altamente calórica o realmente es baja en proteínas? Bueno, esto es algo que yo comento en muchas charlas, conferencias y demás de hace muchísimos años de que me dedico a esto, y es que ya hace 60 o 70 años que se está investigando todo esto, porque los primeros investigadores que fueron, por ejemplo, a vivir con los Hunza, se dieron cuenta, una de las cosas que más les llamó la atención es que consumían como un 15% de proteína. O sea, mientras que aquí, por ejemplo, estamos hablando, hasta hace 4 días, se nos estaba diciendo que teníamos que comer prácticamente carne, queso, todo lo que fuera proteico y de producto animal en gran cantidad. Pues ya hace 70, 80 años, estas personas consumían como mucho un 10, un 15% de proteína y prácticamente toda era proteína vegetal que sacaban de semillas y sacaban de frijoles y sacaban de legumbres, en definitiva. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿No? Yo siempre digo que si tú quieres ser el mejor en algo, pues fíjate en, no sé, si quieres ganar carrera, pues fíjate en la persona que come, que piensa, cómo lo hace, cómo entrena del campeón de todas las carreras del mundo. Pues si esta gente prácticamente el cáncer se desconoce, no tienen enfermedades degenerativas de ningún tipo, etcétera, etcétera, que por eso son zonas azules, y consumen una cantidad de proteína ínfima, que estamos nosotros haciendo en estos últimos 70, 80 años, diciendo que hay que consumir mucha proteína y encima proteína animal por un tubo, que es la más difícil de eliminar por parte de nuestro organismo. O sea, aquí hay algo que nos tiene que hacer reflexionar. Ahora se está vendiendo como un descubrimiento tremendo de que tenemos que consumir menos proteína, y porque acidifican cuando hay en exceso, menos proteína, además, menos proteína animal. No, perdona, hace ya 80 años que se sabe a nivel científico que era el camino para no tener muchísimas enfermedades de todo tipo. O sea, ahí se nos ha estado ocultando una realidad bestial, no solamente con los Hunza, sino pasa lo mismo en Okinawa, pasa lo mismo con los Akazos y con todas las zonas de azules del mundo que se han investigado, siempre la cantidad de proteína era muy baja. ¿Cómo crees que, o cómo manejan el consumo de azúcar y alimentos procesados, que es también uno de los grandes males de nuestra civilización? La ingesta de azúcar en cantidades ingentes y también lo que es el alimento procesado, que no está relacionado, ya se olvidó del sol, ¿no? Ya no tiene luz, ese alimento ya no es alimento, es comestible tan solo. Bueno, es que los alimentos procesados no existen. O sea, en estos lugares una cosa que siempre se da es que no existe el azúcar, no existe alimentos procesados. Todo el mundo tiene huerto, todo el mundo come desde lo natural. Que esto tampoco nos tiene que sorprender tanto, porque si nos vamos a hace 40 o 50 años en España, bueno, hace 40 años, ¿no? O sea, yo recuerdo de pequeño que prácticamente mi madre me enviaba a la Plaza de Abasto a comprar lentejas, garbanzos en saco, que me lo echaba en papel de traza azul, y eso no, eso hace 40 años.